En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy es domingo, día del Señor. Día propicio para encontrarnos con el Señor en la celebración litúrgica. Día propicio para invertirle también el tiempo a la familia. Señor, todo está bajo tu poder y nada puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo lo que está bajo el firmamento. Tú eres el Señor del universo. Amén. La liturgia de hoy tiene como tema central el matrimonio. Así, la primera lectura, tomada del libro del Génesis capítulo 2, recuerda la ley de Moisés que permite repudiar a la esposa por cualquier motivo. Por su lado, Jesús, en el Evangelio, va directamente a la ley original. Dios los hizo varón y mujer. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán los dos un solo ser. Sí, por su parte la segunda lectura, tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 2, nos enseña que Jesús es el esposo de la iglesia, la ama y se entrega a ella hasta entregar su vida para purificarla y santificarla. Es decir, nos muestra el verdadero modelo del amor esponsal. Con mucha atención y profunda fe, escuchemos el Evangelio de San Marcos para el día de hoy. Marcos capítulo 10, Jesús enseña sobre el divorcio. Jesús salió del pueblo de Cafarnaúm y se fue a la región de Judea y a los lugares que están al este del río Jordán. Una vez más, mucha gente se reunió a su alrededor y, como siempre, Jesús empezó a enseñar. Unos fariseos se acercaron a él para ponerle una trampa y le preguntaron: ¿Puede un hombre divorciarse de su esposa? ¿Qué les mandó a hacer Moisés? Moisés permitió al esposo escribir un certificado de divorcio y separarse de su esposa. Si Moisés les dejó escrito ese mandamiento, es porque ustedes son muy tercos. Pero desde el principio Dios hizo al hombre y a la mujer para que vivieran juntos. Por eso el hombre tiene que dejar a su padre y a su madre para casarse y vivir con su mujer. Los dos vivirán como si fueran una sola persona. Así que los que se casan ya no viven como dos personas separadas, sino como si fueran una sola persona. Si Dios ha unido a un hombre y a una mujer, nadie debe separarlos. Más tarde, cuando ya estaban en casa, los discípulos preguntaron de nuevo a Jesús acerca del divorcio. Él les respondió: Si un hombre se divorcia de su esposa y se casa con otra mujer, comete pecado, pues sería infiel a su esposa. Y si la mujer deja a su esposo y se casa con otro hombre, también comete el mismo pecado. Jesús bendice a los niños. Algunas madres llevaron a sus niños para que Jesús colocara su mano sobre sus cabezas y los bendijera. Niños, atrás los niños. Pero los discípulos las regañaron. Señora, el niño atrás, por favor. Al ver Jesús lo que estaban haciendo sus discípulos, se enojó con ellos y les dijo: Dejen que los niños se acerquen a mí. No se lo impidan, porque el reino de Dios es de los que son como ellos. Les aseguro que quien no confía en Dios como lo hace un niño, no puede ser parte del reino de Dios. Jesús tomó en sus brazos a los niños y poniendo sus manos sobre ellos, los bendijo. ¿Cuántas maravillas nos presenta hoy el Evangelio? Cuando nos lleva a las primeras páginas del Génesis, donde el autor sagrado nos recuerda que Dios nos ha llamado a la vida y a la vida en familia. Así comprendemos que Dios nos ha creado para vivir siempre con otras personas,
Ninguno está llamado para vivir totalmente solo y aislado. Mutuamente nos necesitamos. No basta la compañía de una buena mascota, por fiel que sea siempre, es insuficiente. La primera lectura nos recuerda que Adán, animado por Dios, dio un nombre a todos los animales, pero no encontró a ninguno semejante a él. Por lo tanto, no encontró entre los animales a ninguno que le sirviera de una compañía sincera y definitiva. Esto nos lleva a comprender que nuestra relación con los animales no da plenitud de realización y gozo al ser humano. Todos los días necesitamos contar con otra persona, con nuestro semejante, con quien sí podemos entablar unas relaciones plenas que nos permitan crecer dignamente como hijos de Dios y hermanos unos de otros. Unas sanas relaciones con la otra persona que nos permita también identificarnos a nosotros mismos, tener una claridad diáfana acerca de quiénes somos realmente. Paulo Freire, filósofo latinoamericano, enseña que mutuamente nos educamos y que por lo tanto mutuamente nos necesitamos. Dios, en su sabiduría inmensa, nos enseña desde el Génesis que la relación plena se vive entre iguales. Así lo expresa el autor sagrado al mostrar de una manera sencilla lo que siente lo profundo de su corazón nuestro padre Adán, cuando Dios le presentó a Eva. Esta sí que es carne de mi carne y huesos de mis huesos. ¿Cuánto tenemos que crecer en nuestras relaciones humanas? La máxima expresión de esta relación es la relación del hombre y de la mujer, gracias a la que los dos llegan a ser una sola carne, un solo ser. Aún así, a lo largo de la Escritura y en la Sagrada Tradición, Dios nos va indicando otras formas de vencer la soledad afectiva y efectiva. Por ejemplo, qué importante poder crecer en unas relaciones de amistad profundas, sinceras, leales, como lo leemos en el libro del Eclesiástico. Un verdadero amigo es un gran tesoro, que uno entre mil sea tu amigo. Lástima que hoy cuánta gente que utiliza las redes dice: yo a través de estas redes tengo 2 millones de amigos, pero cuando necesita de alguien descubre cuánta soledad se vive. Porque el verdadero amigo no se encuentra a través de la virtualidad, sino es alguien que está presente, alguien a quien se le puede saludar, dar un abrazo, compartir un rato, sentarse a tomar un café, ese amigo que está siempre presente. Y en el camino de la vida, ¿cuánto se cree y se gana contando con compañeros sinceros y leales? En el mundo del trabajo, en el colegio o en la universidad, un compañero así vale la pena. Y en la iglesia contar con hermanos en la fe. En fin, ninguno vive solo, ni un frágil pajarillo, ni mucho menos tu Señor. Dios nos llama a la vida y a la vida en familia, a la vida en comunidad. Tanto el matrimonio como la familia, instituciones naturales y deseadas y creadas por Dios mismo, pueden alcanzar la victoria sobre la soledad. Qué triste vivir solo, y peor aún, vivir dividido interiormente debido a la dificultad de tomar opciones definitivas de vida, como puede ser el matrimonio o la vida sacerdotal y religiosa, en las que se sirve a Dios sirviendo a los hermanos en la iglesia y en el mundo.
cuando la soledad no es una opción de vida, puede llevar a tomar decisiones equivocadas que dejarán amargura en la mente y en el corazón, frustración, la conciencia intranquila y hasta graves heridas que pueden perdurar para siempre. La soledad malentendida es mala consejera, mientras que el matrimonio vivido con toda la intensidad que se merece unifica a la persona, a los esposos, abre las puertas al verdadero amor que permite alcanzar la realización plena de la vida, centrando toda su vida en el esposo, en la esposa, en los hijos. Y cuando es desde la vida sacerdotal y religiosa, centrando toda su vida en la fidelidad a Dios, a la Iglesia, a los destinatarios a quienes nos ha enviado el Señor. Pero como dice la filosofía popular, no todo en la vida es perfecto. Por eso nos encontramos, y en el momento presente de una manera bien particular, con tantas fuerzas ideológicas, filosóficas, políticas, económicas, pseudocientíficas, equivocadas, que buscan terminar con la sexualidad humana, con el matrimonio, con la familia, con la vida misma. Frente a esta realidad generada por fuerzas hostiles, urge optar definitivamente por el auténtico amor. Solo en el amor que proviene de Dios y del que Jesucristo es el modelo por excelencia, vivido día a día, se logra la unidad. El amor que proviene de Dios es el único capaz de dar el verdadero sentido a la vida del hombre, a la vida matrimonial, a la vida a la cual Dios nos ha llamado. Por el sacramento del matrimonio, los cristianos participan del amor con que Cristo, esposo, amó a la Iglesia, esposa, hasta entregar su vida por ella. Me encontré con este artículo y aunque no sé el nombre de su autor, vale la pena que lo conozcamos. Dice así: matrimonio, palabra unívoca. Es un principio de sabiduría humana y cristiana dar a cada cosa su nombre. Además de que es un elemento de claridad y transparencia. No se trata de juzgar a nadie, al contrario. Como cristianos hemos de ser sumamente comprensivos, aunque hemos de aceptar que en esto, como en otras muchas cosas, se pueden dar prejuicios y posturas ofensivas. De lo que realmente se trata es de hablar con propiedad. Si comenzamos a hablar de matrimonio de hecho, de unión libre, de matrimonio entre personas del mismo sexo, del derecho a ser diferentes y a reconocer todo esto jurídicamente, en lugar de disminuir, aumentará sin duda la confusión. El matrimonio es una unión estable y libre entre un varón y una mujer, jurídicamente reconocida por el Estado, matrimonio civil, o por la Iglesia, matrimonio eclesiástico. Lo que no responda a esta definición no es matrimonio. Por eso convendrá buscarle y darle otro nombre, haciéndolo siempre con respeto y caridad. Evidentemente, el respeto a los quienes son diferentes es una obligación de todos, pero ese respeto no significa en modo alguno connivencia y mucho menos equiparación de estado. La realidad del matrimonio es algo muy serio y sagrado, como para andar jugando con ella. Quizás por no tener esto en cuenta, sucede lo que está sucediendo con esta institución cada vez menos parecida a su sentido unívoco. Uno, ignorante, se pregunta espontáneamente qué es lo que está pasando en los parlamentos para que se tomen decisiones a veces sumamente graves,
que afectan la naturaleza de las cosas y el mismo futuro de la familia y de la sociedad. Nos damos cuenta de que poco a poco nos pueden lavar el cerebro, de que el imperialismo político, parlamento y cultural, medios masivos de comunicación social, se nos ha metido en casa casi sin querer. La conciencia cristiana y la fidelidad a nuestra vocación misionera nos comprometen a una catequesis al cuadrado, arrasadora, y a una acción evangelizadora intensa sobre el matrimonio que lleguen a todos, cristianos o no, y que utilicen toda la gama de recursos para realizarla. Hay que mentalizar a los niños sobre la naturaleza del matrimonio y su sentido cristiano. Y con mayor razón a los adolescentes, a los jóvenes y a los adultos. Habrá que echar mano de la clase de religión en la escuela, de la catequesis en la parroquia, de la homilía dominical, de la conversación personal en la familia o en otros ambientes, de los periódicos y revistas, de la radio, de la televisión, del internet. Hemos de duplicar la catequesis y la labor evangelizadora para superar en acción masiva y en eficacia a quienes hacen propuestas equívocas sobre el matrimonio, que tanto perturban y desconciertan a la gente sencilla. Se suele decir que la mejor arma defensiva es el ataque. Y el ataque en este campo del matrimonio es la verdad de nuestra fe. Digamos la verdad sin miedo, seguros de la victoria. Interesantes estos planteamientos. Y qué bueno tener claridad en la mente y en el corazón. San Pedro en sus cartas nos invita a dar razón de nuestra fe. Por eso pidámosle al Señor que nos llene con la luz de su Espíritu Santo para que no cesemos de promulgar la verdad donde quiera que estemos y le digamos al mundo de que definitivamente Dios es la verdad suprema y que con Él nos quedamos. Oremos. Dios nuestro, que has creado al hombre y a la mujer, para que sean los dos una sola carne en la libre armonía del amor. Retorna a los hijos de Adán a la santidad de su origen y dales un corazón fiel, a fin de que ningún poder humano nunca separe aquello que tú mismo has unido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. San Juan Bosco, ruega por nosotros. Y que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y tu familia y permanezca para siempre.